Hola, buenas tardes a todos. Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos. Creo tu ok, Caro. Ahí está ok, Fernanda. Ya entraron. Carolina, en su prolijidad de silenciarme, silenció a mí también, así que estaba hablando sola. Les pido mil disculpas y comenzamos de nuevo. Decía que iba a esperar a que fuera el 5 para dar comienzo a la charla, pero en inicio los saludo a todas, a todos y a todos. Les agradezco muchísimo su participación. Los estamos invitando en este momento a participar del seminario abierto Universidad, Docencia, Pandemia y Futuro en Perspectiva Comparado, organizado por el Instituto de Investigación de Educación Superior, el IES, que ya viene organizando muchas charlas y muchos seminarios. Entre ellos contamos con la participación de alguien que lo vi en pantalla, así que le agradezco nuevamente que esté participando hoy del encuentro, a Cristian. En este momento contamos con el gran honor de contar con la presencia del doctor Norberto Fernández Lamarra. Y yo le decía antes de que comenzáramos que estábamos muy emocionados desde el instituto por su participación, que realmente nos honraba mucho su presencia, porque para los que estudiamos educación superior, él vendría a ser como, no sé, yo le decía el Mick Jagger de la educación superior, no sé con quién compararlo, pero realmente es al que todos leímos, al que todos escuchamos, al que todos vimos, ¿no? Y de repente tenerlo casi como en casa, es más, yo diría que en casa, ¿no? Porque cada uno lo tiene en su pantalla, es de verdad un honor que uno no imaginaba en su trayectoria. Así que le agradezco nuevamente delante de todos ustedes. Voy a decir solo algunas breves palabras de su currículum, porque si no, no se varía todo el encuentro. Él es director de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es director del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación, el doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior y del programa de posgrados en Política y Administración de la Educación, Maestría y Especializaciones. Dirige la Revista Argentina de Educación Superior, que edita la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior, y la Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, que es editada por NIFEDE. Preside la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, que dirige la Revista Latinoamericana de Educación Comparada, es ex vicepresidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada, es director de la Cátedra UNESCO, Educación y Futuro de América Latina, y editor general de la revista Educación Superior y Sociedad y STALC UNESCO. Bueno, con alguna sola de sus líneas del currículum puedo dar cuenta de que es de verdad el que más sabe, o uno de los que más sabe en educación superior. Discúlpenme, casi que me derrito cuando lo presento, voy a tratar de disimular y volverme un sujeto académico. Vamos a los rasgos formales. Él va a exponer unos 45 minutos. Luego de eso, lo que les vamos a pedir es que las preguntas que quieran realizarlas las hagan a través del chat, y yo las voy a leer en el orden que aparezcan en el chat,
así de esta forma no nos encimamos con el micrófono y no se hace desprolija esta charla. Si no logran entrar todos los que se inscribieron porque el Zoom no de la capacidad, esta charla está siendo filmada y va a ser retransmitida en el canal del instituto, así que digo, si a alguno se le pierde algo o quiere volver a escuchar algún fragmento de la charla, podrán verlo en el canal de la página del instituto, que es ies.org.ar. Corríjame, Carolina, perfecto. Iesaduba.org.ar. Bien, ahora igual se los pasamos en el chat por las dudas. Les agradezco mucho a todas y a todos, y somos todos oídos y ojos frente a la pantalla para escucharlos. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por esa presentación que, digamos, que la tomo como una expresión de afecto, más que nada, ¿no es cierto? Porque, como les estaba comentando a ellas, que son muy jóvenes, yo tengo con Aduba y con su conducción una larga relación de años, desde que era profesor yo de la Universidad de Buenos Aires, hasta que me cayó la ficha de la jubilación, y ahí, en vez de quedarme en la UBA, asumí, porque ya venía ahí, tareas en esta nueva Universidad Nacional de 3 de Febrero, ¿no es cierto?, en donde, digamos, estamos trabajando en todos nuestros posgrados de educación y también de otras áreas. Tenemos 80 posgrados en la UNTREF. En educación tenemos, como recién mencionaba, el doctorado, la maestría, especialización, las maestrías, especializaciones, y casi todos los colegas que participan como profesores son colegas de la UBA, en su mayoría. Por lo tanto, digamos, somos una especie de sucursal académica de la UBA que se ha desarrollado plenamente en esta nueva Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, sí, si bien mis comienzos en campo de la académico y de la docencia universitaria, que fueron desde muy joven en la Universidad Nacional de La Plata y acá y en la UBA, estuvo más concentrado en la política, en la administración, en la planificación. En los últimos años, por propia motivación y por en la forma en que he ido desarrollando mis trabajos y mis investigaciones y las redes en que he participado, me he concentrado muy especialmente en el tema de la educación superior, ¿no es cierto? No solo de Argentina, sino de toda América Latina. Y bueno, eso es, digamos, un poco lo que hoy vamos a conversar en esta exposición sobre universidad, docencia, pandemia y sobre todo futuro, que es lo importante, ¿no es cierto?, para la universidad, todo en perspectiva comparada. Vamos a ver primero la evolución de la educación superior en América Latina y Argentina, algunos desafíos para pensar la universidad contemporánea, una síntesis de los debates y dilemas actuales de la calidad en la educación superior, el tema de la evaluación de la calidad, vamos a discutirlo, los nuevos desafíos que nos enfrenta esta pandemia, esta dramática pandemia, y de ahí la virtualización de las clases. Lo mismo que en este caso es muy probable que esta charla, esta exposición no fuera por este medio, sino en la sede de Aduba, en un caso de normalidad. Y los aprendizajes que hemos ido haciendo luego de un año de pandemia, hemos hecho todos, y las reflexiones sobre el futuro de la educación superior, ¿no es cierto? Este es un poco el esquema. De todo esto yo tengo un PowerPoint que les vamos a mandar para que no tengan que tomar notas tan detalladas, ¿no es cierto? Le vamos a mandar al término de la misma. Vamos a ver un poco cómo evolucionó la educación superior en América Latina muy rápidamente, ¿no es cierto? Hasta las décadas del 70-80, ninguno de ustedes había nacido, solo yo había nacido antes de esa época. Hasta las décadas del 70-80, la universidad en América Latina fue predominantemente estatal, ¿no es cierto? Con una fuerte autonomía institucional y académica, producto de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que se fue trasladando, que se fue convirtiendo en políticas en la mayor parte de los países de América Latina.
teníamos un modelo de universidad esencialmente napoleónico, el modelo español, francés, ¿no es cierto?, de ahí tomado, básicamente centrado en las profesiones, y se daba hasta esos años algún leve, en algún país, no en Argentina, el leve inicio de influencia de la educación superior de Estados Unidos, con tímida aparición de nuevas instituciones universitarias, básicamente los colleges. Desde los fines de los 80 y desde la década del 90, en este periodo, las políticas neoliberales, en general en toda América Latina, reemplazaron a las políticas de bienestar por concepciones de mercado. Y eso llevó a que se crearan un altísimo número de instituciones universitarias que han generado, en primer lugar, una fuerte diversificación de la educación superior en toda América Latina, una gran heterogeneidad de los niveles de calidad, un gran crecimiento del número de universidades privadas. Actualmente en América Latina alrededor del 60-65% de la matrícula concurre, o sea, 2/3 a universidades privadas. Algunos ya están pensando hasta alrededor del 70%. En Brasil esto es mucho más fuerte, es alrededor del 85% de la matrícula está en universidades privadas. Desde ya en países como, es decir, en Cuba no hay ninguna experiencia de universidad privada, en Uruguay es aproximadamente cerca del 15% actualmente, entre el 10 y el 15%, y en la Argentina tenemos alrededor del 20% de matrícula de universidades privadas, y en México se está acercando muy peligrosamente casi al 50%, entre el 45 y el 50%. Como ven ustedes, y esto se repite, estos altos porcentajes en otros países de América Latina. Y esto ha dado lugar a la influencia heterogénea de diversos y muy contradictorios modelos universitarios, de países y de instituciones internacionales. Así tuvimos y tenemos la influencia del Banco Mundial, del BID, también yo diría afortunadamente de la UNESCO, porque me siento mucho más ligado a los proyectos de la UNESCO. ¿Cómo fue un poco algunos datos cuantitativos? Después les van a recibir entonces en el PowerPoint, no vale la pena que ahora tomen nota. El número de instituciones unitarias en América Latina pasó de 75 universidades en 1950 a alrededor de 4.000, actualmente más de 4.000. Hay quienes sostienen que son más de 4.000, porque Brasil tendría alrededor de 3.000, muchas no están registradas, México tiene alrededor de 2.600, o sea, bueno, podemos hablar de 5.000, 6.000 también, ¿no es cierto? O sea, un número desorbitado. En el PowerPoint ustedes van a ver las cifras para los años intermedios. El número de estudiantes de educación superior en América Latina también ha crecido enormemente. En 1950, cuando teníamos 75 universidades, teníamos 267.000 estudiantes. Y todo eso fue creciendo cada 10 años a 1.600.000, a 4.900.000 en el 80, a 7.500.000, en el 2000 a 11.500.000, en el 2000 a 18 millones, y hay quien estima que estamos alrededor ya ahora de los 30 millones. Justamente esta explosión poco ordenada de la matrícula de educación superior en América Latina ha llevado a que los registros tampoco puedan ser muy correctos. La tasa de incremento anual de la matrícula fue del orden del 6% en la primera década de este siglo. Pero claro, ese 6% se componía con 8% del sector privado y el 2,5% del sector público. Por lo tanto, digamos, eso es lo que ha llevado a este enorme crecimiento de la matrícula del sector privado en muchos, o en la mayoría de los países de América Latina. Actualmente tenemos 1.700.000 profesores universitarios, es decir, nos estamos acercando a los 2 millones
de docentes universitarios. La tasa bruta de escolarización, no la neta porque es muy difícil sacarla, se puede sacar solo con datos censales, la neta es la que tiene la población en una edad comparado con la población universitaria en una edad comparada con la población en la misma edad. La tasa bruta ha pasado del 2% en 1950, después fue cerca del 7% en el 70, el 14, cerca del 14 en el 80, el 17% en el 90, el 22% en el 2000, el 40% en el 2010 y actualmente estaría alrededor del 45%, en realidad 44,1% en el 2017. Ese 45% se puede comparar con la tasa mundial neta de escolarización, que es del 35%, la tasa mundial neta de escolarización. Quiere decir que América Latina sobre el promedio mundial está 10 puntos por arriba, pero en relación con los países desarrollados, que está en el 75%, estamos alrededor de 30 puntos por debajo, es decir, 75 a 45. Aunque hay una cierta trampa de la estructura del sistema. No se olviden ustedes que en Estados Unidos y ahora en Europa, por el proyecto del espacio europeo, el proyecto del espacio europeo de educación superior, se cuenta desde ya el alto número de estudiantes que están en el college, ¿no es cierto? En la primera etapa de 4 años en Estados Unidos, 3 años en Europa. Entonces, eso hace que sea mucho más alta. Bueno, pero les doy en el PowerPoint también, para ver más datos actualizados, la indicación de la red índices, en la cual pueden acceder para ver información mucho más detallada. ¿Por qué no vemos un poco ahora la Argentina, el mapa de educación superior en la Argentina? Nosotros, yo fui el coordinador principal, editamos junto con otras 2 universidades un libro que editó el Ministerio de Educación y sobre un mapa de la educación superior argentina. Si alguno está interesado, con mucho gusto, a través del Instituto de ADUA nos los pueden pedir y se los mandamos o les damos las indicaciones. Es un libro muy voluminoso, de arriba de 500 a 600 páginas, pero ahí tienen un estudio muy completo que coordinamos con Cristian Pérez Centeno, con Martina Hielo y con Mónica Marquina. Lo hicimos con la Universidad Nacional de General Sarmiento y con la Universidad de Palermo. Ganamos, eso fue a través de un concurso nacional que se hizo y lo ganamos nosotros y por eso nos tocó llevarlo a la práctica. Es un panorama muy completo, alrededor de 500 páginas, ¿no es cierto? Y participaron alrededor de 60 investigadores de educación superior, 30 en nuestros equipos institucionales y otros 30 que invitamos a hacernos aportes. O sea, es un producto bastante colectivo de los investigadores de la educación superior en Argentina. Así que bueno, que fue el número de instituciones universitarias en Argentina en el 2000 eran 42 públicas y 52 privadas. En el 2017, cuando se hizo este libro, 66, cuando se terminó este libro, 66 públicas y 63 privadas. Como ven ustedes, los números de Argentina, el número de instituciones son muy razonables comparándolos con los de otros países de América Latina. ¿Qué cantidad de estudiantes teníamos? En el 2000 aproximadamente 1.300.000, en el 2017 2.100.000, de los cuales 190.000 eran de posgrado, o sea que tuvimos un crecimiento de la matrícula en lo que va de este siglo, desde 2000 hasta estos últimos años, de aproximadamente un 44%. Con una tasa bruta de escolarización de educación superior en Argentina en el 2000 del 35% y en el 2017 del 55%. Es decir, una tasa bruta realmente muy interesante, que supera la que habíamos visto hace un rato de toda América Latina. Los docentes en instituciones universitarias argentinas
En el año 2000 eran 115.000 aproximadamente, en 2017 183.000 docentes y 50.000 no docentes. Pero también está en el cuadro respectivo del PowerPoint que les voy a mandar, está los datos en los cuales pueden ustedes completar esta información sobre estadísticas unitarias. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos, alguna caracterización, algunas notas, como yo lo llamo, sobre la situación de la educación superior en América Latina. Por los datos que recién vimos, podemos decir que se ha dado un crecimiento inorgánico del número de universidades y de estudiantes, con una fuerte diversificación, segmentación y heterogeneidad de los niveles de calidad. Tenemos en América Latina, no es el caso de Argentina, vuelvo a aclararlo, tenemos en América Latina instituciones como la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales equivalentes a las principales universidades del mundo. La UBA en los distintos registros que hay aparece en muchos casos entre las primeras 50 principales universidades del mundo. Así como tenemos la UBA, Universidad de Córdoba, de La Plata, y bueno, no quiero dar más ejemplos, Cuyo, Tucumán, pero sobre todo Córdoba, La Plata y Buenos Aires están entre las más importantes. Tenemos las peores universidades del mundo. Realmente no en muchos países de América Latina, no en Argentina, básicamente en Brasil, donde la situación es totalmente tremenda en este aspecto, y también en varios otros países, como México, por ejemplo, que se ha ido acercando fuertemente a esta situación, algún país de Centroamérica, algunos países de América del Sur, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una situación de fuerte diversificación, segmentación y heterogeneidad de los niveles de calidad, y escasa articulación entre la educación superior universitaria y la no universitaria. Esto nos duele mucho. Acá en Argentina este es un serio problema porque nosotros tenemos una fuerte educación superior no universitaria que se da históricamente, ¿no es cierto?, desde el principio del siglo pasado, y sin embargo no está adecuadamente articulada con la universidad, y entre la educación superior y el conjunto del resto, el conjunto del sistema educativo, con el resto de la educación. Ojalá pudiéramos tener un sistema más integrado entre la universidad, la educación superior universitaria y la no universitaria, y con la enseñanza básica o la enseñanza primaria y media. También hay un cierto aislamiento de las universidades. En realidad nos pasa, quienes somos investigadores, que a veces nos cuesta conocer el real estado de las universidades. Nos costó para hacer el estudio que le dije de mapeo, nos sigue costando. Hay una falta de rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y también hay bastante desorden en el sistema estadístico. Y hay una escasa articulación, contrariamente a lo que hace ya más de un siglo estableció la reforma universitaria, con la sociedad, con el trabajo y la producción. Justamente estamos presentando ahora al Ministerio de Ciencia y Tecnología un proyecto de investigación que nos queremos estudiar la relación entre la universidad y la sociedad, ¿no es cierto? Y la producción social, científica, tecnológica, porque nos parece muy importante. Ese fue una de las metas claras de los jóvenes cordobeses que iniciaron la reforma universitaria en Córdoba en 1918. También tenemos, y eso ustedes lo ven en todas las universidades, en los lugares que ustedes trabajan, la falta de flexibilidad, la rigidez, ¿no es cierto?, la falta de actualización y la necesidad de cambio de los diseños curriculares, ¿no es cierto? El tema curricular en muchas carreras es muy rígido. Y también, por lo menos yo sostengo esto fuertemente, la escasa participación social en el desarrollo de la educación superior, justamente por esa falta de vinculación entre la sociedad y la universidad. Tenemos en muchos casos, eso es notable, hay una muy buena fuente de información para esto, si a algunos les interesa hacer una investigación, que son los informes de evaluación externa de la CONEU, que están todos disponibles en
Internet, y ahí es muy claro, algunas veces que lo he estudiado, bueno, yo fui miembro fundador de la CONIAU, tenemos muchas políticas y estrategias sin programas y proyectos, ¿no es cierto?, en el sistema universitario. Tenemos un escaso gasto público para la investigación científica, afectando las capacidades nacionales de producción en el campo de la ciencia. Habíamos, hasta el 2016, 2015, 2016, habíamos mejorado, estábamos alrededor del 0,7% del PBI. En los últimos años, este año no lo sabemos, pero supongo que no hay un cambio definitivo, con el anterior gobierno volvió a reducirse al 0,5% del PBI. Para darles una idea, los países desarrollados dedican a la investigación científica entre el 2 y el 3% del PBI, y ellos tienen un PBI gordito, grande, ¿no es cierto? Y el 2 o 3% de ese PBI se dedica a la investigación, es lo que se dedica a la investigación científica. Por eso no nos puede sorprender que cuando vienen pandemias como esto, ellos sean los que están al frente de toda la investigación científica, la producción científica, las vacunas y en todos los demás aspectos, ¿no es cierto? Y nosotros lamentablemente no lo tenemos. Creo que el déficit en materia de investigación científica de América Latina y también de Argentina es muy grave. Tenemos modelos académicos y de gestión muy tradicionales y una muy limitada profesionalidad y tecnificación en la gestión de las universidades, ¿no es cierto? Es decir, este es un serio problema que, digamos, los profesionales que la universidad forma y que trabajan en el resto del sistema social, el sistema productivo y demás, muchas veces no lo utiliza la universidad para gestionarse a sí mismo. Esto también muestra una fuerte rigidez en las estructuras académicas y básicamente la universidad, que es la principal fuente de investigación científica para el país, en todos los aspectos, un porcentaje del orden del 60% de la investigación, 60-70% de la investigación científica que se hace en el país se hace en las universidades, o, claro, junto con el apoyo del CONICET y demás, pero se hace en las universidades. En las universidades se estudia muy poco a sí mismo. Hay muy pocos estudios, investigaciones y reflexión sobre la educación superior. Por eso también me parece muy importante comentar todo lo que hemos podido avanzar en esto y marcar todo lo que nos falta. ¿Cuáles son algunos desafíos para la educación superior en América Latina? Bueno, son muy tales. Disculpen, yo lo dividí en 3 tipos de desafíos: políticos, sociales y académicos. Entre los políticos tenemos problemas de gobernabilidad, de gobernanza democrática, de legitimidad y de participación social. Y ya de esto algunas cosas hemos hablado. Los sociales es los temas de integración con la sociedad, la diversidad y la falta de innovación y cambio. Y en los académicos, a veces la no suficiente articulación de la universidad con la sociedad del conocimiento, que es el punto central para pensar el futuro del mundo y de cada uno de nuestros países, el tema de la cantidad y junto con la calidad la pertinencia social, y la relación con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Esto después vamos a hacer alguna referencia específica, pero esto ha tenido particular importancia en este último año por la situación. Los desafíos políticos. Bueno, voy a ser muy breve en esto, son muchos. En América Latina, no solo en Argentina, los contextos sociopolíticos en América Latina son procesos complejos hacia el mejoramiento de la gobernabilidad en muchos países, pero tenemos procesos complejos en lo político en América Latina. Tenemos situaciones de transición y de conciliación gradual de la democracia, haya habido o no dictaduras. Algunos países todavía tienen situaciones complejas. Tenemos los impactos de la globalización, de la internacionalización de las decisiones económicas. Norberto, tocaste algo que se silenció el Está micrófono. muteado. Norberto está muteado. A ver, ahí voy a solicitar
Eh, ¿Te Ahí está. repites? Ahí. Ahí está. ahí está. ¿Hace mucho que estaban muteados? No. No, los últimos segundos. Ah, bueno, está bien, entonces no fue. No sé, se hizo solo. Los que conocen más de yo no, sabrán si esto es posible o yo habré tocado algo sin darme cuenta. Pero bueno, disculpen entonces. Eh, y bueno, y lo que es muy grave y que afecta también fuertemente a un desarrollo democrático de nuestras sociedades son las situaciones críticas de pobreza, de exclusión social y de marginalidad. ¿eh? Un dato, no sé si está más adelante, pero bueno, si no lo doy ahora, no creo no estaba más adelante ni más atrás. En Argentina, por ejemplo, que tenemos, es uno de los pocos países de América Latina que tenemos ingreso libre a la universidad, ¿no es cierto? Y que tenemos una universidad gratuita, son muy pocos los países con esa situación en América Latina, alrededor del 50%, algunos dicen el 60%, de los que ingresan, de los jóvenes que ingresan, se quedan en el primer año, entre el primero y el segundo, y después desertan, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con temas de la estructura académica, pero tiene mucho que ver también con situaciones críticas de pobreza, de marginalidad, los que han hecho un gran esfuerzo y terminaron la secundaria, terminaron la enseñanza media, pero bueno, se vuelven a encontrar con una barrera en la universidad. Yo en una época que escribí mucho sobre esto, hice los primeros estudios, ya cuando casi ninguno de ustedes había nacido, en un libro que publicó en su momento, en la década del 60, el Consejo Nacional de Desarrollo, decíamos que hicimos los primeros estudios sobre la deserción en todos los niveles del sistema educativo. Yo decía que el sistema educativo argentino es un sistema de vallas sucesivas. Antes o ahora menos, había una valla en los primeros años de la enseñanza primaria, y bueno, los que superaban esa valla llegaban a la media. Cuando llegaban a la media había una valla en los primeros años, y los que la superaban la terminaban y podían llegar a la educación superior. Ahora que ya no está la valla de la educación primaria, en estos 40, 50 años se superó, pero sigue estando en la enseñanza media y en la universidad. Nosotros hemos publicado una investigación de varios colegas autores sobre el tema. Al que pudiera estar interesado, por favor nos lo solicitan, ¿no es cierto?, sobre la democratización de la educación en Argentina, la educación media y superior. Entonces, ante todo esto, el gran desafío es avanzar hacia una mayor pertinencia político-institucional de la educación superior. Básicamente, una mayor gobernabilidad democrática que requiere mejor gobernabilidad de la educación superior, tanto en legitimidad, en eficiencia, como en participación. No voy a desarrollar cada uno de ellos, están desarrollados en el PowerPoint por razones de tiempo, pero la aparición requiere un mayor protagonismo de la sociedad organizada en las políticas de educación superior y en la conducción de las instituciones. Necesitamos debatir en cada universidad y en el país en conjunto estos temas sobre gobernabilidad y gobernanza para fortalecer la pertinencia política e institucional de la educación superior. Justamente estamos presentando en estos días un libro sobre la gobernanza de la educación superior en América Latina, en donde, bueno, está editado por un colega chileno y otros colegas de otros países, donde hay artículos de 3 rectores de universidades, 2 rectores de universidades nacionales y uno privada, y un artículo mío junto con Pablo y con Cristian. El libro está ya en pronto va a estar disponible y también lo ponemos a disposición. Los desafíos sociales. Hacia que yo dije que eran muy deficitarios, necesitamos una nueva relación de la educación superior y de la universidad con la sociedad, ¿no es cierto? El desafío importante, el desafío de educación superior, que debe ser un ámbito de creatividad innovación para la sociedad y para sí mismo. Si las universidades no innovan, no podemos esperar tener
una sociedad innovadora. Tenemos unidad de innovación en la reflexión, en la acción, para la diversificación, para la flexibilidad. Una educación superior para la innovación. Esto es fundamental, con una capacidad de creación y cambio. Nosotros hemos publicado un libro sobre el tema de la innovación en las universidades nacionales argentinas, que también, si les interesa, lo ponemos a disposición de ustedes para quien está interesado. Este es un libro que ve los aspectos teóricos metodológicos del tema de la innovación y estudia varios casos, entre ellos 2 casos de innovación en la Universidad de Buenos Aires y también después en otras universidades. Entonces, la educación debe contribuir efectivamente a una de mayor democratización de la sociedad con estrategias para superar o disminuir las iniquidades sociales y los procesos graves de pobreza y de marginalidad. Porque es muy peligroso, es muy grave los que yo llamaría marginales de la nueva sociedad digital. Yo siempre sostengo que los marginales de la sociedad alfabetizada, en muchos casos, hay muy buenos ejemplos, el caso de Cuba, por ejemplo, en donde con un proceso intenso de alfabetización se los puede hacer alcanzar el tren que perdieron en su momento. Con esta sociedad digitalizada actual va a ser imposible. Si los que estamos perdiendo el tren, yo me incluyo por razones de edad, pero los que estamos perdiendo el tren ya no lo alcanzaremos, mucho menos aquellos que son marginales, ¿no es cierto? De ahí la gravedad para el futuro de la marginalidad en la educación básica y en la educación superior en América Latina y en nuestro país. De ahí que tenemos que asumir una estrategia de educación superior para todos, no para algunos, con acceso universal. Para ello debemos encarar los problemas de iniquidad que se dan en la sociedad, es decir, y establecer fuertes y significativas políticas compensatorias. Es imprescindible las políticas compensatorias, que no son solo políticas económicas o de ayuda, sino que también son políticas internas de las universidades, ¿no es cierto? Tenemos que repensar las barreras que nosotros planteamos a veces en el inicio de nuestras carreras universitarias, que muy pocos las pueden superar, o una parte a veces menos del 50% las puede superar. Entonces, ¿por qué siguen existiendo esas barreras que afectan fundamentalmente a quienes tienen una situación de mayor desventaja social en la sociedad? Tenemos que ir hacia nuevos modelos institucionales y pedagógicos para las universidades, superando un modelo, disculpen que lo llame así, burocrático tradicional. Tenemos mucho de burocracia tradicional en el armado de nuestros modelos universitarios. Bueno, vamos ahora a los desafíos académicos más globales en América Latina, los desafíos de la sociedad del conocimiento y de la tecnología. Esto este año fue muy rotundo, ¿no es cierto? Estamos viviendo la tercera revolución en cuanto al acceso al conocimiento, la de Internet, la de la web y de todas las nuevas tecnologías de información y comunicación. La primera fue la imprenta de Gutenberg, allá por el siglo XV y XVI, luego en el siglo XX la del libro, la multiplicación del libro, y ahora estamos viviendo la tercera revolución, ¿no es cierto? La de todas las nuevas tecnologías. Esto nos plantea nuevos contextos y desafíos tanto para la educación en general como para la universidad, con renovados criterios de pertinencia académica y de las competencias requeridas. Necesitamos procesos de formación continua y permanente, con nuevos mecanismos de integración de la sociedad con el conocimiento. Ya no va a ser suficiente, es una mala noticia, yo siempre se los digo a nuestros alumnos de doctorado, con ser doctores. Es decir, va a ser necesario que esos doctorados se vayan revalidando, habrá que ver cómo en el futuro, para poder tener verdaderamente acceso a estas nuevas políticas del conocimiento. Necesitamos que las políticas del conocimiento sean consensuadas. De ahí entonces que yo sostengo que frente a los desafíos urge la necesidad de repensar la universidad contemporánea con vistas al futuro, y para ello la evaluación
se convierte, la evaluación en todos los aspectos de la universidad, se convierte en una estrategia fundamental. La evaluación en el campo de la educación superior la evaluación es una parte constitutiva para todos los educadores del campo educativo. Siempre hemos evaluado nosotros de distintas maneras, con distintas metodologías, pero es parte del proceso educativo. Pero es a partir de los años 80 y durante los 90 que las políticas de evaluación se consideran el nivel superior. A esto ayudó mucho, o mejor dicho, llevó a esto privar la gran disparidad de los sistemas educativos universitarios en América Latina. Y comenzó a evaluación y de profesores y se extendió rápidamente en la mayoría de los países, aunque con distintos matices, y de carreras más extendidas y estigmatizadas. Las prácticas de evaluación institucional y de carreras se fue extendiendo en toda América Latina. Un colega de la UNAM de México, con el que trabajamos mucho y es uno de los coeditores del libro que les mencionaba sobre evaluación de la docencia, Mario Rueda, nos advierte que la evaluación de la docencia universitaria aún es un tema lamentablemente incipiente, que ha recibido menor atención en las políticas gubernamentales y en las prácticas cotidianas de las universidades. Ojalá este libro que estamos publicando con ADUBA ayude a ver un poco todas las posibilidades que implica la evaluación de la docencia universitaria. La docencia universitaria, todos nosotros lo compartimos, es una de las funciones esenciales de la universidad. El profesorado es uno de los actores fundamentales sobre los que se apoya la calidad, por lo cual la evaluación de la docencia universitaria tiene como objeto, mejor dicho, la evaluación de la docencia como objeto de investigación cobra vital importancia. Este libro que estamos presentando dentro de poco, que les podemos enviar, es una muy buena muestra de eso en toda América Latina. En el marco de las evaluaciones institucionales, la de la docencia universitaria debería ser abordada desde la totalidad del quehacer universitario en sus condiciones de enseñanza y aprendizaje, de gobierno, de gestión, de extensión, es decir, en todas sus funciones. El tema de la calidad. Este tema es que muchas veces nos genera disputas y distintos tipos de situaciones de debate. Es necesario discutir qué es la calidad en la educación. No tenemos que caer lo que se aplica a veces en la educación básica, de los grandes, no tenemos que caer solamente en los test estos internacionales que evalúan la calidad, sino que tenemos que verlo desde el sentido más amplio posible. El tema de la evaluación de la calidad se da acá en América Latina desde la década del 90, con los operativos de evaluación de la calidad de educación superior y también de educación básica. Ahí la UNESCO fue la primera que lo inició en la década, y luego se agregaron PISA y otros mecanismos. La educación está en relación con el crecimiento del número de instituciones, con su diversificación institucional y con los procesos de integración. El NAFTA, o LES NAFTA, ahora tiene otro nombre, que relaciona a México con Estados Unidos y Canadá, nuestro Mercosur, un poco cascoteado el otro día por algunos de los presidentes de países vecinos. En Centroamérica hay muy fuertes muestras de integración. Y eso, el tema de la evaluación de la universitaria, el primer país que lo inicia es México, en 1989. ¿Por qué? Porque quería que sus profesionales fueran aceptados en Estados Unidos y Canadá, y para ser aceptados en Estados Unidos y Canadá tenían que tomar los mismos criterios que desde décadas anteriores tenían tanto Estados Unidos como Canadá, ¿no es cierto? Si a alguno le interesa profundizar eso, hay mucho escrito por mí mismo, pero hay un libro en Eudeva, que coordinó Catalina Nosiglia, en donde hay el texto de una conferencia mía, en donde hay varios otros textos, en donde yo hablo de la evaluación de la calidad en el mundo, y caracterizo los distintos modelos que se han dado en diversas regiones del mundo. ¿Qué es la calidad?
hay diferentes definiciones según los actores. Yo he hecho una propuesta que a veces se usa, a veces no. Para nosotros los académicos son los saberes, está sentado más que nada la calidad en los saberes. Para el Estado está o debería estar en eficiencia, en el costo, en la formación de capital humano. Para los empleadores, en las competencias. Para los estudiantes, en la empleabilidad. Para la sociedad, en la formación de ciudadanos responsables y competentes. O sea, todos estos son criterios que hay que negociarlos para distintos actores, los académicos, el Estado, los empleadores, los estudiantes, la sociedad. Y de eso es que se puede elaborar criterios sobre la calidad. Por eso yo planteo, todavía no hay suficientes criterios elaborados, la necesidad de reflexionar y debatir sobre estas concepciones. ¿Qué concepciones de calidad se han planteado? Bueno, hay una que a mí me resulta divertida, por eso se las doy, no es muy académica. Es de un especialista en temas de calidad, no de educación, Pirsig. Me dice, no sé lo que es la calidad, pero en cuanto la veo, la reconozco. Si ustedes piensan en nuestra vida común, eso nos pasa. No sabemos para muchas cosas qué es la calidad, pero distinguimos que esto sí tiene mayor calidad que otro. Para uno de los colegas más importantes en América Latina sobre este tema, que es un colega brasileño, José Díaz Sobrino, el concepto de calidad es una construcción social, colectiva y gradual que debe ser elaborada a través de consensos y negociaciones entre los actores. No es un concepto único y fijo, un poco lo que yo también planteaba. Para otro colega también muy conocido entre nosotros, que es mexicano, Díaz Barriga, la idea de que se impulsa, él es crítico de lo que se impulsa con el concepto de calidad. Dice, la idea que se impulsa refiere más a lo formal, mejores indicadores formales, mayor calidad de educación, que a lo sustantivo de los procesos académicos. Dice, faltan definiciones referidas a los aspectos cualitativos, formación, aprendizaje, elementos pedagógicos, etc. Para los cubanos, y con eso cierro, es una definición en función de sus definiciones políticas centrales. La calidad se define por su pertinencia en relación con las necesidades de una sociedad justa y sostenible. Y a mí me gusta mucho una decisión de dos colegas brasileñas con las que somos muy amigos y trabajamos mucho, Morosini y María Beatriz Luce, que la calidad debe ser entendida como una política pública. Ahora vamos a hablar un poco de la evaluación de los docentes, ¿no es cierto? Y aquí voy a tomar como base un trabajo que hemos hecho con Martina Hielo, con quien compartimos trabajos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre evaluación de los docentes, evaluación institucional y planificación de estrategia. Le doy los conceptos principales, si a alguno después les interesa, nos piden el trabajo completo mío y de Martina Hielo, que los procesos de evaluación institucional, y en ese marco los de evaluación de la función docente y de su formación, como práctica de evaluación en materia de aseguramiento de la calidad, son imprescindibles. Esto es lo importante. Estas prácticas de evaluación son imprescindibles para la planificación y gestión de estrategia de las instituciones educativas de todos los niveles y particularmente las de nivel superior. Es decir, la evaluación es parte del proceso de gobierno que integran las políticas, la planificación, la gestión, la evaluación, para poder cerrar un adecuado proceso de gobierno. Y hay dos formas de evaluación, la sumativa y la formativa. La evaluación sumativa es la que privilegia la perspectiva administrativa de sus juicios de valor, que contiene un carácter taxativo, de manera que el evaluador o el Estado ejerce el control propio de este tipo de evaluación. En cambio, la evaluación formativa privilegia el intercambio democrático entre los actores más que lo administrativo. Sus juicios de valor y sus recomendaciones pretenden convencer sobre la conveniencia y estrategia de ser aplicada más que la aplicación por su peso normativo. Desde ya yo me pronuncio fuertemente por un modelo de evaluación formativa. Sobre todo esto, pues, hay mucha bibliografía propia mía y de otros colegas muy... El tema también de evaluación institucional y acreditación, que es la otra visión de la evaluación institucional.
La evaluación institucional debe estar orientada hacia una estrategia de mejora de la calidad educativa, centrada en un proceso de autoevaluación participativa, donde la evaluación se comprenda como una dinámica de mejora. Esto que digo aquí es central, que los procesos de autoevaluación de las instituciones deben ser participativos. Yo como miembro de la CONIAU y luego como especialista que he estado por muchas universidades en estos procesos, me he dado cuenta que muchas veces los profesores desconocen que se está haciendo una evaluación de su universidad, ¿no es cierto? Y no participan. Y eso no es una verdadera evaluación. Muchas veces, yo lo sostengo en algún trabajo, en la acreditación predomina lamentablemente el tema del control de la calidad vía dominio disciplinar. Es decir, se ve más el contenido disciplinar más que todas las estructuras académicas. Esto es un ejemplo claro de evaluación de control, digamos, al concepto de aseguramiento de calidad. Es un viejo, está citado en mi trabajo. En general, ambos modelos de evaluación, el sumativo y el formativo, coexisten en los sistemas y en las instituciones y son determinantes en la toma de decisiones, pero difieren en su aplicación y en las consecuencias que emergen de ambos tipos de procesos. Es decir, la información que se intercambia, se produce es diferente, aunque siempre está o debería estar relacionado con las políticas, la planificación y la gestión estratégica institucional. Un colega español que fue presidente del Consejo de Universidades Españolas y también fue secretario de universidades, ¿no es cierto?, en el marco de los gobiernos socialistas como el actual, dice que es una herramienta para la transformación de la educación y de las prácticas educativas, ya que permite detectar los nudos problemáticos y los aspectos positivos del quehacer institucional. El objetivo de la evaluación institucional no es juzgar la actividad, méritos y fallos de los individuos que trabajan en una institución. Eso es muy importante, no ver eso, sino analizar el funcionamiento de la institución como tal para detectar sus fortalezas y debilidades, así como sus posibilidades de mejora. Esto es un concepto, ustedes van a ver la cita del doctor Quintanilla. Vamos ahora a un tema específico que me gustaba desarrollar más en forma más precisa, que es evaluación de la docencia y de la formación de la docencia. Es un proceso formativo, sistemático. Perdón, Norberto. Sí. Yo para avisarle que son 6 menos 5. Está bien, ¿no? Es un proceso formativo, sistemático y permanente que integra o debería integrar la actividad docente en su conjunto de manera que contribuya a su mejora. La evaluación de la docencia, ¿no es cierto?, abarca la totalidad del quehacer institucional en relación con las actividades que le son asignadas en su rol, incluyendo y trascendiendo la enseñanza. Esto es muy importante, debe integrarse con la evaluación institucional, si no pierde su sentido estratégico. A su vez, la evaluación institucional, sin la inclusión de la docencia, lo que ocurre muchas veces, yo que he estado viendo muchas de estas evaluaciones, la evaluación institucional sin inclusión de la docencia pierde un componente fundamental para su desarrollo. Un destacado colega catalán de la Universidad de Barcelona, Joan Mateo, dice: la evaluación de la docencia universitaria cobra significado cuando se integra en el concepto de evaluación institucional, con una función y responsabilidad de la universidad y todos aquellos que intervienen en su desarrollo. Es decir, la evaluación de la docencia debe ser parte importante de la evaluación institucional. Esto es la síntesis. Sobre evaluación de la docencia, aquí voy a dar algunos conceptos también de un libro, del libro que está por ser publicado por ADUA. El libro se llama Universidad, Calidad y Futuro en América Latina, repensando la evaluación de la docencia desde una mirada innovadora. Este es el título del libro de ADUA, que poco tiempo, aquí me lo ponen en esta es la tapa, Innovación de Desarrollo y Futuro de la Docencia Universitaria. Es un producto de la red iberoamericana de investigadores en innovación de la docencia, y los editores, como les dije, somos
Catalina Nosiglia, Cristian Pérez Centeno, Mary Rueda y yo, ¿no es cierto? Y tiene alrededor de 18 o 20 artículos en el PowerPoint que les voy a mandar. Acá está, este es el índice de los libros. Yo creo que ya está muy avanzado para ser distribuido. Esa gentileza que nos hizo ADUA para su publicación de un seminario internacional que hicimos en la sede de la UBA hace 1 año y medio aproximadamente, y el gremio ADUA se responsabilizó por gestión de su secretario general en editarlo. Va a ser un libro muy importante en toda América Latina sobre este tema. Desde ya se las anticipo. Creo que van a poder tenerlo ya o pronto, y cuando hagamos la presentación con Catino Silvia, con Cristian Pérez Centeno y con Mario Rueda, y quizás con algún autor más, los vamos a invitar a que estén en la presentación del libro. Bueno, vamos ya terminando, para no pasarnos excesivamente del horario. Ahora unas reflexiones, compartir con ustedes de nuestra experiencia sobre este año de virtualización obligada de la educación universitaria, ¿no es cierto? Ante la pandemia del COVID-19, la mayor parte de los sistemas educativos del mundo decidieron la suspensión de las actividades presenciales. Esto llevó a virtualizar la emergencia en todos los niveles de enseñanza. Desde ya, y esto creo que tenemos que tomar conciencia de eso, existe una gran distancia entre la educación virtual planificada y desarrollada para que sea una distancia desde su origen y la situación de virtualización forzada que transitamos. No es lo mismo, entonces, cuando programamos seminarios, cursos, carreras a distancia, que esto que tuvimos que hacer de manera forzada. Y el tiempo de preparación para la transición fue casi mínimo. Nosotros estamos iniciando nuestras actividades de posgrado en marzo del año pasado, y de golpe, después de una primera clase, tuvimos que virtualizar todo el desarrollo, no solo el año pasado, sino este verano y este año que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo sostener la educación de calidad en este nuevo contexto? ¿Cómo construir rápidamente habilidades en nosotros, en nuestros docentes y los estudiantes que no eligieron la virtualidad, pero que deben transitar esta época? ¿No es cierto? La mayor parte de los estudiantes y nosotros docentes hemos elegido la actividad presencial. Son algunos nada más los que desde hace tiempo vienen dando sus clases virtuales. ¿Cómo acompañarnos las trayectorias de nuestros estudiantes? ¿Cómo acompañamos, las trayectorias de los estudiantes a distancia? Es complejo, nosotros tenemos una investigación sobre esto que publicó la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Estatal a Distancia de Costa Rica, que si alguno está interesado bueno, está acá la cita correcta a la cual pueden acceder. ¿Cómo sostenemos el vínculo pedagógico a través de una plataforma digital? Estas son algunas preguntas que el nuevo escenario nos ha generado. En nuestro núcleo interdisciplinario de formación y estudios para la educación, en IFEDE de UNTEF, en el cual desarrollamos maestrías y doctorados vinculados a la gestión y a la política educativa, hemos iniciado una investigación sobre la educación virtualizada en el posgrado. Una primera parte de esta investigación está publicada en este artículo de la UNED, y otra todavía está en elaboración, que la compartiremos cuando que incluye una evaluación, una encuesta a los estudiantes. La primera que hicimos fue a los docentes. Bueno, aquí con mi colega que está ahí también ayudándonos en la exposición, hemos elaborado lo que llamamos aprendizaje de la pandemia. A 1 año de la pandemia, algunos aprendizajes que hemos planteado y que tenemos que considerar en el momento de diseñar nuestra clase. En primer lugar,
Priorizar y generar contenidos. Esto es fundamental. Quizás no se puedan dar todos los contenidos que damos presencialmente. Entonces tenemos que hacer una jerarquización de esos contenidos. Generar clases interactivas y dejar la clase magistral para ocasiones muy específicas. Es decir, digamos, lo que se hace habitualmente presencialmente no es lo mismo que se tendría que hacer ahora en esta educación superior virtualizada. Matizar instancias sincrónicas, es decir, en vivo, con otras asincrónicas, para diversificar las situaciones de aprendizaje. Acortar la duración de la clase. La vida en casa dificulta largos tiempos de atención. Nosotros, por ejemplo, bajamos las clases de posgrado de 6 horas a 2 horas, 2 horas y media virtuales, porque es lo cual nos obliga a un rediseño de nuestras clases. Ver a los alumnos, y bueno, un poco a veces yo lo trato de hacer ahora, les hablo a ustedes, ver a los alumnos como tener registro de sus caras y expresiones. Estimular el feedback con instancias sincrónicas y asincrónicas. Esto es fundamental, articular lo sincrónico con lo asincrónico. Jerarquizar y seleccionar la bibliografía, la obligatoria, la electiva y la complementaria. Es decir, categorizarla de esa manera. Generar hojas de ruta que orienten a los alumnos en el espacio curricular. Es decir, tenemos que ayudarlos ante la no presencia física, ayudarlos a diseñar su trabajo. Evitar deadlines, fechas establecidas, fijas y agobiantes. Tenemos que dar tiempo para todo esto. Y tenemos que tener presente, tómenlo como una experiencia para compartir con todos ustedes que también tienen experiencias también virtualizadas de esta manera, que la pedagogía de la educación virtualizada es algo diferente a la que estamos acostumbrados. O sea, que nos cambian nuestros modelos pedagógicos. Y recordar que las capacidades digitales no son innatas, ni para docentes ni para alumnos. Es decir, y también yo diría, están muy en relación con las edades. Yo soy mucho menos dispuesto con mis capacidades digitales que la de mi colega Pablo García, que está ahora acá en la clase, que tiene casi, no la mitad, pero casi la mitad de mis años, ¿no es cierto? Y eso les pasará a ustedes. Entonces, todos aprendemos en este nuevo contexto, ¿no es cierto? Todos estamos aprendiendo y a veces aprendemos a costa de nuestros estudiantes, pero bueno, es parte de esto que nos está vivir. Desde ya que yo dirijo, no sé si alcanzó a presentarse, decís en mi presentación, dirijo desde este año, mejor dicho, desde el año pasado, la revista de IESAL de la UNESCO, la revista que está cumpliendo 30 años y a mí me toca dirigir el número aniversario de 30 años, se llama Educación Superior y Sociedad, se publica desde la UNESCO en su sede en Caracas. Y va a tener el próximo, no, el inmediato que sale es el del 30 aniversario. En el siguiente hay un dossier especial sobre todas las experiencias de la educación virtualizada a partir de la pandemia. En donde también vamos a incluir en ese número muchos de los documentos que se han producido por la UNESCO y por otras organizaciones sobre esta temática. Y vamos a hacer referencia a varios libros que se han publicado. Es decir, tenemos que empezar a reflexionar fuertemente sobre todo esto que estamos aprendiendo a la fuerza. Es decir, que nos obliga a la situación y que lamentablemente todo hace pensar, muchos pensábamos, creo que muchos de ustedes también, que este año quizás podríamos normalizar la presencialidad nuevamente, y estamos viendo que no. Los virus van cambiando, nos van azotando, y quizás tengamos que estar encerrados en nuestras casas y dar clases de esta manera virtual o virtualizada, de manera forzada. Así que, y ojalá que, no sé, en 2022, pero bueno, por lo menos en el 2021, bueno, ojalá que no solo por la enseñanza presencial,
sino para poder superar esta dramática pandemia. Bueno, para cerrar entonces, ideas para seguir pensando en la universidad y la docencia universitaria en América Latina. Algunas ideas de cierre, ¿no es cierto? Que se las dejo para el debate, o para, si quieren algunas preguntas. Las universidades en particular tienen lamentablemente deudas importantes en relación con los requerimientos de nuestras sociedades. Los postulados del movimiento reformista nacido en Córdoba, Argentina, en 1918, están parcialmente incumplidos en cuanto a una universidad científica, participativa, al servicio de la sociedad. Yo tengo varios artículos sobre el tema de la reforma universitaria y cómo en este siglo no alcanzamos a cumplimentarlo adecuadamente, ¿no es cierto? Pero, digamos, es un tema para el debate que le decía. Son ámbitos donde todavía resulta fundamental que aparezcan nuevos procesos innovadores. El mejor homenaje a poco más de un siglo del movimiento de 1918, movimiento extraordinario con efectos en toda América Latina, que se adentró en 50 años a la reforma universitaria en Europa, que se dio justo 50 años después, con los sucesos de París de 1968. O sea, en América Latina nos adelantamos 50 años a los europeos en esto. Es decir, el menor homenaje a poco más de un siglo de 1918 es debatir una nueva reforma universitaria para el siglo XXI, basándose en el espíritu democrático de la del 18, pero pensándolo en el marco de los reglamentos actuales y futuros. Es necesaria una universidad abierta a las necesidades que la sociedad le plantea, flexible en su funcionamiento para dar nuevas e innovadoras respuestas al mundo contemporáneo y que incorporen concepciones y prácticas de nuevas pedagogías, entre estas las de las tecnologías de información y comunicación, para mejorar la producción y difusión de nuevos conocimientos. Nueva e innovadora reforma universitaria para dar respuesta a los problemas actuales de nuestras sociedades, pero a la vez pensando en el futuro. Las estrategias de innovación institucional y de la docencia deben pensarse a largo plazo, a 15, 20, 25 años, de manera de entender lo inmediato en el contexto de una educación para el futuro. Para la educación, y con esto cierro, el futuro es hoy, porque en realidad los todavía jóvenes que dentro de 30 años estarán, muchos de los cuales son ustedes, estarán siendo activos en la sociedad del 2050, por dar un caso, están actualmente en la universidad o están ya graduándose en la universidad o ya son jóvenes profesionales. Por lo tanto, los profesionales del futuro en gran medida los estamos formando hoy, pero también los que sean más jóvenes los vamos a ir formando, ojalá de una manera en donde ellos puedan cumplir mejor en sus actividades y desempeño personal, académico, institucional, en un mundo que no conocemos, porque no lo conocemos, cómo será el 2050, y sin embargo ya los estamos formando, o ya los hemos formado. Por lo tanto, esto nos lleva a la necesidad de una fuerte reflexión, y para eso les ofrezco los trabajos que estamos desarrollando en nuestra cátedra UNESCO Educación y Futuro en América Latina, que es una cátedra UNESCO que trabaja para toda la región. Bueno, con eso cierro. Me pasé un poco no, en una hora, si yo había dicho 45 minutos, fue una hora. Quedo abierto a preguntas si todavía tienen fuerza y tiempo y ganas, y desde ya que quedo también, me ofrezco estar en conexión con ustedes, con lo que necesiten, tanto yo como mi equipo, uno de los cuales es Pablo García, Cristian Pérez Centeno, Marisa Álvarez y otros colegas, para poder ayudarlos, si viene bien, en su desarrollo académico en muchos de estos temas, de los cuales, de varios de ellos, no hay una fuerte producción. Ojalá esto les ayude a pensar, eso es lo más importante, a reflexionar, y a discutirse a sí mismos y a discutir con sus colegas lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo. Muchas gracias, entonces. Bueno, Norberto, muchísimas gracias. Ahí veo varios aplausos, aunque están silenciados,
pero te aplauden con sus manos, se ven claramente. Yo los aplaudo a todos los que tuvieron el aguante de una hora de estar acá. Bueno, en primer lugar, eso, contarle que muchísimas personas, no los voy a nombrar a todos, en el chat agradecen su exposición, y la muestra mayor de agradecimiento me parece que es la que estuvimos viendo con Carolina, que estamos acostumbradas a seguir los chats y las reuniones, y es la primera vez que solo aumentó el número de participantes, no descendió en ningún momento. Eso es un dato de que la gente se quedó escuchando. En principio voy a tratar de hacer algunas de las preguntas que fueron haciendo a medida que continuaba la charla, por ahí sean en destiempos, porque las fueron haciendo mientras usted ponía, y entonces algunas son de las primeras partes de la exposición. Bueno, trataremos de ver cómo podemos responderlas. Bien. Mientras tanto, les aclaro para los que se fueron sumando a continuación de la charla, si ustedes quieren colocar el mail en el chat para recibir el certificado, y también Pablo, el colega que mencionaba Norberto, ya compartió algunos de los libros de manera digital, así que Carolina no va a tener problema en enviárselos por mail, digo porque varios preguntaban por los libros que usted mencionaba. Igualmente, cualquier otra duda o consulta también pueden escribir al mail del instituto, que ahora Carolina se los recuerda, para alguna nueva consulta, como les indicaba Norberto. También en la página del instituto está la charla de Cristian Pérez Centeno, que también es parte del equipo y está hoy, y también fue en esa línea y con muchísima información. Así que bueno, sin más, para que no se extienda, voy a ir hacia las preguntas, ¿sí? Pido disculpas si en alguna no soy exactamente literal con lo que estaban diciendo. Yo lo leo y espero ser lo más cercana a la pregunta. Giselle les consultaba sobre la articulación entre educación superior no universitaria y la universidad. ¿Los ciclos de complementación curricular son un inicio para avanzar en la misma? Ella habla de UNIPE, de UMED como ejemplos de estos ciclos curriculares complementarios. Hubo un ruido en la línea. Va de nuevo. Que me cortó la atención, disculpen. No, por favor, eso lo escuché también. Sentí un ruido rarísimo. Una invasión, ¿no? Una especie de invasión. Nos viene la pandemia y después los ovnis, no nos queda nada. Bien, decía, en esta interacción que hay, que se está pensando, esta necesidad de interacción entre universidades y los ciclos previos a la universidad, y esta construcción de ciclos complementarios pueden ser vistos como experiencias para vincular un nivel con el otro, ¿sí? Estos ciclos que en general se hacen con los profesorados, que se intentan que los docentes alcancen las licenciaturas, ¿sí? Con ciclos complementarios que son más cortos y que en general se dictan en las universidades. Sí, sí. Mira, por ejemplo, una última reforma en el año 2016, creo, no, a ver, 2015, propuesta por nuestra colega y amiga Adriana Puigros, cuando era diputada nacional, posibilita el acceso a los posgrados de los graduados de la educación superior no universitaria en forma más abierta. Antes quedaba a consideración de cada posgrado. Eso ha sido muy importante, pero yo creo que esto es como al final, y para el posgrado. Creo que la articulación de la educación superior universitaria y no universitaria debe darse desde el inicio de la universidad, es decir, respetando tampoco haciendo lo que quiso hacer la Ciudad de Buenos Aires con la UNICABA, que hacía desaparecer la educación superior no universitaria y los llevaba a desaparecer a prestigiosas instituciones de educación superior no universitaria. Es decir, creo que hay que articularlo adecuadamente. Y bueno, y esta es una tarea pendiente, y nosotros lo vemos, porque nosotros tenemos muchos estudiantes en las especializaciones y en las maestrías de graduados de las instituciones de educación superior no universitaria a partir de esta reforma que propuso a la Ley de Educación Superior Adriana Puigros en su mandato de diputada hace 5 años atrás. Pero, digamos, es muy importante articularlo realmente, que no sean dos mundos separados, sino dos mundos articulados. Creo que hay que llevar a que las instituciones de educación superior
no universitarias se articulen efectivamente con las universidades y las universidades las articulen y las integren. Hay muchas posibilidades, y creo que es un lindo tema de investigación un lindo tema para discutirlo y de investigación. No sé, Pablo, si hay alguno de nuestros quienes están haciendo tesis de maestría o de doctorado que está trabajando sobre este tema o no. Sí, algunos hay y siempre es una deuda en las investigaciones y en las clases, sobre todo cuando hablamos de la educación superior, de abocarnos también a los profesorados, ¿no? Digo, Sí. es un tema que nos queda en agenda, pero de a poco empiezan a aparecer también. Sí, yo le pregunté a Pablo porque dice que hace el seguimiento de las tesis, ¿no es cierto?, de maestría y de doctorado, y está más al tanto que yo de eso. Pero es un tema importante de investigación y de estudio. Ojalá lo podamos hacer y ojalá se haga desde el propio... Claro, aquí hay un problema de jurisdicción, porque mientras las universidades son nacionales, los institutos terciarios son de las jurisdicciones provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que esto, el Consejo Federal de Educación debería ser un tema que debería estudiarse en mayor profundidad, pero creo que es importante estudiarlo y nosotros desde la academia ayudar a buscar las mejores alternativas para eso. Pero no tienen que ser dos sistemas casi paralelos, sino muy articulados. Sí, sí, creo que el problema es que los que hacemos los institutos de educación superior, estamos siempre pensando en la universidad y nos cuesta pensar en lo no universitario. De hecho, pensaba cuando discutimos el nombre de nuestro instituto, esto ya iba a ser universitario, ¿no? Pusimos el superior cuando nos dimos cuenta que nos estaba quedando todo un espacio que estábamos directamente dejando afuera, ¿no?, de la denominación. Y me parece que lo que ocurre es que la mayoría de los que investigamos venimos probablemente más desde las universidades y entonces esto nos condiciona bastante, ¿no? Nos acota o nos sesga un poco la mirada de los espacios de educación superior. Les cuento otra cosa también importante en relación con eso, que una gran frustración que me llevé hace 4 o 5 años atrás. Estaba exponiendo en un seminario que había organizado la UBA, la Universidad de Buenos Aires, no recuerdo fecha, tema y demás, y bueno, yo planteé el tema de la articulación entre la universidad y la educación básica, sobre todo la media. Y varios de los colegas que estaban en ese seminario dijeron, no, ese es tema del ministerio, no de la universidad. Es decir, tratando como si, digamos, en realidad, digamos, yo lo que planteaba, la necesidad de que la universidad ayude a los ministerios provinciales a facilitar la articulación entre la educación media y la universidad para que no se produzca esta situación dramática de que el 50-60% de quienes ingresan a la universidad se quedan entre el primero y el segundo año. Porque eso es una fuerte frustración, y esto tiene razones diversas. Las sociales pueden ser cubiertas con becas, pero las de formación y demás requieren ser trabajadas conjuntamente entre la escuela media y la universidad. ¿No es cierto, doctor García, usted que trabajó sobre la enseñanza media en su tesis? Sí, tal cual. Siempre levantando la bandera de la escuela secundaria cuando habla Norberto, pero bueno, tenemos dividido el campo de estudio, para entenderlo. Bueno, adelante entonces, y con otras preguntas, si no sé. Sí, cómo no. Gabriel Levy preguntaba, ¿qué papel cree que desempeñará la virtualidad en la post-pandemia, en las modalidades de enseñanza y evaluación? Perdón, en la post-pandemia. Si en algún perfecto. momento salimos de esto, bueno, a ver, ese es el gran interrogante. Y en eso tenemos que trabajar, reflexionar y estudiar, ¿no es cierto? A mí me preocupa mucho, por eso uno de los dossiers de la revista nueva esta que dirijo, la Educación Superior y Sociedad de la UNESCO, va a tener un dossier que saldrá en la segunda parte del año sobre esta temática, ¿no es cierto? Se están recibiendo artículos, digamos, y estamos estimulando a la investigación y a estudiar cómo va a ser la universidad post-pandémica.
ojalá que haya pospandemia, es decir, que termine la pandemia de una vez por todas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo va a ser la unidad pospandémica? Tendrá que haber aprendido de esto que hizo como receta de urgencia. Creo que la virtualidad o la virtualización ha llegado para quedarse, pero también tenemos que pensar, bueno, un poco yo les dije algunas conclusiones, tenemos que pensar también en ir retomando la presencialidad, ¿no es cierto? Que ojalá pueda ser posible, no sé si este año o el próximo, y cómo articular las actividades que ya no serán solo presenciales ni serán solo virtuales, serán articuladamente presenciales y virtuales. Esto nos obliga a repensar los modelos pedagógicos, ¿eh? Y yo estoy hablando con mi experiencia más que nada sobre el posgrado, pero esto es muy importante y mucho más importante en el grado, en la formación de grado. Creo que estamos, los pedagogos, los que pensamos en las innovaciones y en la política, estamos, y no solo de Argentina, sino de todo el mundo, convocados a discutir y a pensar sobre todo esto. Creo que es un cambio que ya no vuelve atrás. Ya no podemos encerrar a los alumnos solo en las aulas para el futuro. Pensemos en todo eso. Hay mucho trabajo. En la revista esta, cuando lo publiquemos, vamos a publicar muchos de los resúmenes de los libros que se han publicado. Además, hay bastante que se ha investigado sobre la marcha. Yo especialmente no me he dedicado a... Bueno, hemos estudiado en el posgrado la investigación que hemos hecho. Ahora ya está publicado, como les dije, en la revista de la UNED de Costa Rica el primer artículo, y esperamos tener en los próximos meses ya el otro artículo con la opinión de... Pero es posgrado lo nuestro, nuestra investigación. Lo importante es que esto se haga también básicamente en lo que es más numeroso, que es el grado. Pero en todas las universidades de América Latina y del mundo, este interrogante está planteado. Ojalá lo podamos resolver, no nosotros solos, pero ojalá se resuelva acertadamente. Con respecto a esa afirmación, digo, una pregunta que nosotros tuvimos un seminario que dio el rector de la Universidad de Jujuy, y él sostenía en esta misma línea que él opinaba que, por ejemplo, muchas clases magistrales iban a ser suspendidas a través de la virtualidad porque ya no era necesario colmar las aulas, porque la persona esta que nosotros nos queremos escuchar, podíamos escucharla desde nuestra pantalla, y en vez de escucharla a 200 como entran en un aula, poderla escuchar 5.000. Entonces la clase magistral ya dentro del aula, por ahí desaparecía como tal. Pero esto se pone un poco en tensión con el tema de la vulnerabilidad en nuestra situación, ¿no? Bueno, esta magistralidad que quitamos, se la quitamos y o se la damos a más gente o se la damos a menos gente, ¿no? ¿Cómo se tensiona la virtualidad con las imposibilidades que en nuestro país tienen los estudiantes, sobre todo en el grado, pensándolo, ¿no? Sí. Bueno, es complejo, por eso, cuando yo decía que tenemos que elaborar una nueva pedagogía de la educación superior, este es uno de los temas. Es decir, desaparece la clase magistral tradicional, cómo se articula con todo el trabajo asincrónico. A nosotros nos dio en el posgrado mucho, los alumnos han reconocido mucho como muy importante lo asincrónico, es decir, el trabajo que se viene haciendo durante la semana, que vienen trabajando, y lo han tomado muy positivamente, tanto nuestros alumnos de doctorado como en maestría. Me imagino que también debe estar pasando con la maestría que ustedes tienen a partir de la Universidad de Buenos Aires y ADUBA. Esto es, digamos, algo en el cual es parte también de una nueva pedagogía del posgrado, digamos, y del grado también, ¿no es cierto? ¿Cómo articulamos? Podemos es decir, ahora, las clases magistrales, ¿podremos tenerlas grabadas previamente y en las clases trabajar los profesores a partir de, y los alumnos escucharlas antes de las clases?
esto es posible. Por ejemplo, estoy diciendo, ¿cómo nos cambia entonces el trabajo en el aula? Por eso les hablaba de una necesidad de repensar una nueva pedagogía universitaria y desde ya para los otros niveles. En este caso estamos hablando de la educación superior. Ojalá los pedagogos de Argentina, de América Latina y del mundo podamos ser el envión para un cambio sustantivo en lo pedagógico en la universidad. Yo critiqué al comienzo la vieja pedagogía que todavía habita en las aulas universitarias, ¿no es cierto? Como todavía hasta la pedagogía de la reforma universitaria está ausente. Bueno, esta situación quizás nos ayude a que nos obligue a un cambio y ojalá acertemos en el cambio. Pensemos, reflexionemos, investiguemos, escribamos, iniciemos el debate en nuestras cátedras, en nuestras facultades, en nuestras universidades. Es decir, lo importante es debatir e investigar. Hablaba de la producción y justo Graciela Pascual pregunta, esto es lo bueno que permite la virtualidad, ¿no? Que todos puedan preguntar en línea también. Si este tipo de virtualidad, la situación de virtualidad estimula a producir textos para nuestros alumnos y los docentes están más estimulados a escribir textos para los alumnos y ya no reproducir los textos que se daban en clase habitualmente. Si esto puede ser, lo vieron como opción. Ojalá sea así. Yo siempre lo he hecho. En la medida de lo posible he tratado de trabajar sin aburrirlo, porque si no, con textos propios, investigaciones propias en nuestros equipos, pero bueno, también hay que abrirse al pensamiento de los demás, de América Latina y del mundo, ¿no es cierto? Pero sí, vuelvo a decir, es una pregunta en donde yo diría es parte de la reflexión que debemos tener sobre una nueva pedagogía universitaria. Uh-huh. Y yo no estaría en condiciones de darle una respuesta indiscutida. Creo que eso tiene que ser parte de una reflexión conjunta y de todos. Bien, bueno. Pero me gusta la idea, ¿eh? Absolutamente, yo pensaba eso, si era así o no. Es cierto que uno lo piensa ahora y ha tenido que escribir las clases porque con el encuentro sincrónico ya no alcanzaba y ha tenido que escribir parte de lo que antes hubiera explicado en clase, y eso es cierto, que hasta los que nos cuesta por ahí un poco más escribir, hemos tenido que escribir, así que acuerdo con la compañera. Bueno, a usted, doctor, a Pablo también, que estuvo ahí en el minuto a minuto, a todos que se quedaron escuchando hasta el último minuto de la charla, cosa que no siempre ocurre. Bueno, con usted, con este lujo, nos dimos por comenzar nuestro segundo año en pandemia, ¿no? Nos encontró el primer año diciendo vamos a hacer alguno que otro encuentro hasta que esto termine, y ya planeamos las charlas del 2021 dando por cuenta que nos vamos a seguir viendo en pantalla mediante. Así que bueno, pero nos podemos dar estos lujos, como tenerlo a usted presente y escuchándolo con todas estas personas, mirándolo y aprendiendo. Le agradezco muchísimo, vamos a compartir todos los materiales, vamos a compartir el PowerPoint que Pablo nos facilitó. Y bueno, recuerden que queda grabada la charla. Los invitamos también a participar de la revista que tiene el Instituto Campo Universitario, que también recibe artículos. El doctor hizo tanta publicidad, haremos un poco también de la nuestra. Por supuesto. Campo Universitario, a ver si tiene tanto éxito como alguna de las que dirige el doctor Lamarra. Bueno, les agradecemos mucho. Si quieren abrir sus micrófonos, y les damos un gran aplauso por todo el tiempo y todo lo que nos ha enseñado hoy. ¿Sí? Y yo los aplaudo a todos y cada uno de ustedes y a DUBA, a esta propuesta académica de ADUBA. Bien, bueno, los esperamos en el próximo encuentro, esperamos verlo próximo publicado también el libro y en su próximo encuentro. Que tengan muy, muy buenas tardes. Adiós entonces a todos. Chau, chau. Buenas tardes. Chao.